La fundición es uno de los procesos de manufactura más importantes en la industria, ya que permite fabricar piezas metálicas mediante el vertido de material fundido en un molde. A lo largo del tiempo, este proceso ha evolucionado, dando lugar a técnicas más eficientes y precisas. En este video se explica uno de estos métodos, la fundición en moldes permanentes, un proceso ampliamente utilizado en la industria moderna. ¿Qué es la fundición en moldes permanentes? La fundición en moldes permanentes es un proceso de manufactura en el cual el metal fundido se vierte en un molde metálico reutilizable, generalmente fabricado de acero o hierro fundido. Este tipo de molde está diseñado para soportar múltiples ciclos de calentamiento y enfriamiento sin perder su forma ni sus propiedades mecánicas. A diferencia de la fundición en arena, donde el molde se destruye después de cada uso, en este proceso el molde puede reutilizarse muchas veces, lo que lo hace ideal para producciones en serie. Además, al ser un molde metálico, permite una mejor transferencia de calor, lo que genera una solidificación más rápida del material y, por lo tanto, piezas con mejores propiedades mecánicas. Este proceso se utiliza principalmente para la fabricación de piezas con geometrías relativamente simples, pero con alta precisión dimensional y buen acabado superficial. El funcionamiento de la fundición en moldes permanentes se basa en la interacción entre el metal fundido y un molde metálico previamente preparado. En primer lugar, el molde se limpia cuidadosamente para eliminar residuos de ciclos anteriores. Posteriormente, se aplica un recubrimiento o agente desmoldante, el cual cumple dos funciones: facilitar la extracción de la pieza y proteger el molde contra el desgaste térmico. Después, el molde se precalienta a una temperatura controlada. Este paso es fundamental, ya que evita choques térmicos que podrían dañar el molde y también mejora la fluidez del metal fundido al momento del vertido. Una vez preparado el molde, se procede al vertido del metal fundido. Este puede introducirse por gravedad o mediante sistemas de presión, dependiendo del tipo de proceso utilizado. Al entrar en contacto con las paredes del molde, el metal comienza a perder calor rápidamente, iniciando el proceso de solidificación. Debido a la alta conductividad térmica del molde metálico, este enfriamiento es más rápido que en otros procesos, lo que ayuda a reducir defectos como la porosidad. Finalmente, una vez que el metal ha solidificado completamente, el molde se abre y se extrae la pieza. Posteriormente, la pieza puede someterse a procesos adicionales como limpieza, desbarbado o mecanizado. La fundición en moldes permanentes presenta características técnicas que la distinguen de otros procesos de fundición. Una de las principales es el uso de moldes metálicos reutilizables, lo que permite una alta repetibilidad en la producción. También destaca por su capacidad para producir piezas con mejor acabado superficial, ya que las superficies del molde son más lisas que las de otros tipos de moldes. Además, este proceso permite obtener una estructura interna más uniforme en el material, lo que mejora las propiedades mecánicas de la pieza final. Sin embargo, debido a la rigidez del molde metálico, este proceso presenta limitaciones en cuanto a la complejidad de las geometrías que se pueden fabricar. El control de procesos en la fundición en moldes permanentes es un aspecto fundamental para garantizar la calidad de las piezas producidas. Durante el proceso de fundición, intervienen múltiples variables que deben ser controladas con precisión, ya que pequeñas variaciones pueden generar defectos en la pieza final. Una de las variables más importantes es la temperatura del metal fundido. Si el metal se encuentra a una temperatura demasiado baja, puede solidificarse antes de llenar completamente el molde, provocando piezas incompletas. Por otro lado, si la temperatura es demasiado alta, puede generar defectos como porosidad o degradación del material. Otra variable crítica es la temperatura del molde. Un molde demasiado frío puede causar un enfriamiento rápido y desigual, generando tensiones internas o grietas en la pieza. En cambio, un molde demasiado caliente puede afectar la calidad del acabado superficial y reducir la vida útil del molde.
También es importante controlar la velocidad de llenado del molde. Si el metal entra demasiado rápido, puede generar turbulencias, atrapando aire y formando porosidades. Si entra demasiado lento, puede comenzar a solidificarse antes de completar el llenado. Además, el control del enfriamiento y solidificación es clave para obtener una estructura interna uniforme. El control de procesos también influye directamente en la reducción de defectos y en la optimización de costos y seguridad en la operación. Variables de proceso en moldes permanentes. En la fundición en moldes permanentes, la calidad de la pieza final depende directamente del control de las variables de proceso. Una de las variables más importantes es la temperatura del metal fundido. Esta temperatura debe mantenerse dentro de un rango específico para garantizar una adecuada fluidez. Si el metal está demasiado frío, puede solidificarse antes de llenar completamente el molde, generando piezas incompletas. Por el contrario, si la temperatura es demasiado alta, puede provocar oxidación, porosidad y deterioro de la calidad del material. Por esta razón, el control térmico del metal es fundamental durante todo el proceso. Otra variable crítica es la temperatura del molde. Antes del vertido, el molde debe ser precalentado para evitar choques térmicos y permitir un llenado uniforme. Un molde demasiado frío provoca un enfriamiento rápido y desigual, lo que puede generar grietas o tensiones internas. En cambio, un molde demasiado caliente puede afectar el acabado superficial y reducir la vida útil del molde. Por ello, mantener una temperatura adecuada del molde es esencial para obtener piezas de calidad. La velocidad con la que el metal entra al molde también influye directamente en el resultado final. Si el llenado es demasiado rápido, se pueden generar turbulencias que atrapan aire dentro del metal, produciendo porosidades. Si es demasiado lento, el metal puede comenzar a solidificarse antes de completar el llenado del molde. Por lo tanto, es necesario controlar la velocidad de llenado para asegurar un flujo estable y uniforme. El proceso de solidificación es otra variable clave. La forma en que el metal se enfría influye en la estructura interna del material y en sus propiedades mecánicas. Un enfriamiento controlado permite obtener piezas con mayor resistencia y menor presencia de defectos. En cambio, un enfriamiento inadecuado puede generar tensiones internas, deformaciones o fallas estructurales. El recubrimiento del molde también juega un papel importante en el proceso. Este recubrimiento ayuda a controlar la transferencia de calor, facilita la extracción de la pieza y protege el molde contra el desgaste. Una mala aplicación del recubrimiento puede afectar tanto la calidad de la pieza como la vida útil del molde. En conclusión, el control de las variables de proceso en la fundición en moldes permanentes es fundamental para garantizar piezas de alta calidad. La correcta combinación de temperatura, velocidad y condiciones de enfriamiento permite optimizar el proceso y reducir defectos en la producción.